Buenas tardes, estimados, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes, buenos días o buenas noches, donde quiera que estén. Eh, Hoy quería compartirles una pequeña enseñanza bastante interesante también, un tema interesante con el que me he topado con algunos creyentes, no solo ahorita, sino en el transcurso, digamos, de toda mi vida lo he visto. Y obviamente cuando uno está pequeñito y no conoce acerca de las cosas del Señor, uno cae en el error de creer que todo está bien o todo está correcto, pero no. Entonces hay un tema para entrar en el asunto. Vamos a hablar así rápidamente del tema. ¿Será bíblico de verdad invocar o mencionar la sangre de Cristo como durante muchísimos años nuestros abuelos, papás, etcétera, y muchas personas lo han dicho? Utilizan, me cubro con la sangre de Cristo cuando vamos a salir, nos vamos a montar a un bus o vamos a alguna parte, se utiliza esa frase eh, para supuestamente bendecir a la persona y que la persona salga cubierto y protegido. Bueno, voy a tocar este tema y no es un tema, repito, no es de controversia, pero sí quiero dejarlo claro porque muchos me lo han preguntado, me han preguntado porque no lo entienden o lo practican y creen que está correcto y no es así. Entonces, como les dije, ¿será bíblico de verdad invocar la sangre de Cristo? Bueno, vamos a ver esto. Número uno dice, el poder y las virtudes de la sangre de Cristo, como dije, es un tema que debe de ser tratado con muchísima seriedad y con mucha atención respecto a lo que la Biblia habla del tema o de este asunto. Y como dije, de unos años para acá, en estos últimos tiempos, se ha dado un sinfín de usos a la sangre de Cristo. Incluso hay cristianos que tienen tanta imaginación, increíble, demasiada imaginación, con supersticiones, incluso me puedo atrever a decir que incluso hasta con magia y con idolatría, ¿sí? Así como lo oyeron. ¿Por qué con idolatría? Porque hay algunos creyentes, incluso gente que no es creyente, que usa esa misma frase, que dicen, adoramos a la sangre de Cristo. Todo esto, como dije, es un asunto, o esto es, todo esto se tomó, vamos a ver, a la sangre de Cristo. Todo eso lo han tomado así como de fetiche, por así decirlo. Hay demasiada enseñanza que no es bíblica. Demasiada, está saturada la iglesia con enseñanzas de personas que utilizan la Biblia y que dan enseñanzas y que no son en el contexto, ¿verdad?, de la Biblia, sino que lo utilizan para enseñar cosas que a ellos se les ocurren. Vamos a ver, en el Antiguo Testamento, o en el Antiguo Pacto, también se le llama, recordemos que eran los animales que eran sacrificados, pero todos estos animales y todos esos sacrificios apuntaban, apuntaban siempre hacia Cristo, el Cordero de Dios. Y sobre todo en este punto se han hecho muchísimas doctrinas erróneas sobre la sangre de Cristo porque se alegoriza o se simboliza de una manera exagerada con la sangre de los sacrificios o de la práctica que hacían en el Antiguo Testamento. Y se alegoriza y se quiere dar una aplicación de prácticas rituales del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, ¿qué hacían? Ellos rociaban la sangre, derramaban de una forma simbólica, ya que estos eran los ritos para hacer los ritos que decía, perdón, que decía la ley que debía de hacerse. Pero como dije, todo esto era sombra de lo que había de venir, lo verdadero, que en este caso era Jesucristo.
Entonces, por lo tanto, es erróneo hacer una aplicación literal. En el cristianismo, por ejemplo, de hoy, el cristianismo hoy está bajo el nuevo pacto y ese nuevo pacto está sellado con la sangre de Cristo. Sería un terrible error hacer una aplicación literal de los ritos del Antiguo Testamento. Y reitero, esto solo era sombra de lo que había de venir, y otra vez, es decir, de Jesús. Y él vino y murió en la cruz y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Entonces, como dije ahorita, alegorizar o hacer simbolismos o alegorizar demasiado con la sangre de Cristo ha dado lugar a doctrinas extremadamente extrañas y totalmente antibíblicas. Por ejemplo, se le da un uso a la sangre de Cristo que llega ya al límite incluso de la superstición, porque se le menciona como que si fuera un conjuro mágico. Y conjuro significa dar una orden. Ustedes, yo no sé si han escuchado ustedes en algún momento a un cristiano o incluso puede ser usted mismo orar, un ejemplo como de esta manera, que digan, bueno, yo no salgo de mi casa sin antes, no me cubro con la sangre de Cristo y empezamos a hacer ese tipo de rituales, me cubro con la sangre de Cristo, protégeme, que la sangre de Cristo me cubra y etcétera, se bañan, se rocían, se la enjuagan, de todo hacen. Yo no sé si ustedes lo han visto o lo han oído, o cuántas veces en circunstancias peligrosas, difíciles, algunos cristianos incluso claman como buscando protección, diciendo, la sangre de Cristo me cubra o me proteja. En internet les voy a contar una historia. En internet había un video, no recuerdo muy bien dónde, cómo se llama, dónde está, pero había un video donde un pastor estaba confrontando él decía que era un falso profeta, este pastor lo estaba confrontando, entonces el pastor, al confrontar a este profeta que él decía que era falso, por un montón de cosas que supuestamente el profeta había dicho y que había hecho profecías y que nunca se habían cumplido y un sinfín de cosas, llegó un momento en el que el pastor le dijo a este profeta, que incluso él tenía las evidencias grabadas y los videos donde él había dicho las profecías que nunca se cumplieron. Entonces, este profeta, este profeta, se molestó, se enojó tanto que empezó a maldecir al pastor y a decir un montón de improperios. Este profeta le empezó a decir que le iba a enviar las langostas que le había mandado, que le iba a enviar las 10 plagas. Iba a clamar para enviarle un montón de plagas, las ranas, y un montón de tonterías le dijo al pastor, ¿verdad? Ahora, pero vean qué interesante, aquí es lo que quiero es que noten esto. Lo interesante del caso es que cómo reaccionó el pastor. Bueno, el pastor, lo que hizo el pastor al recibir todo lo que este profeta le estaba diciendo, atinó a decir este pastor, la sangre de Cristo me protege, yo me invoco con la sangre de Cristo. Y yo, tanto este profeta como el pastor, los dos están igual de errados y equivocados. Uno maldiciendo al otro, haciendo conjuros, perdón, uno maldiciendo y el otro haciendo conjuros, haciendo que la sangre de Cristo me proteja, invocando la sangre de Cristo. De los dos no se hace uno, ambos están mal. Otros, ya aparte de esta historia, ya otros creyentes lo que hacen es cubrir a sus hijos con la sangre de Cristo cuando los van a enviar a la escuela, los mandan a la pulpería, al supermercado, etcétera, etcétera. Pero es el colmo de los colmos cristianos reprendiendo a los demonios con la sangre de Cristo. Ven un endemoniado o alguien que supuestamente está endemoniado y la sangre de Cristo te reprenda. Otros lo que dicen es,
Si me cubro con la sangre de Cristo, todo me va a salir muy bien en el día. Y si no se cubre, le pregunto, si no se cubre con la sangre de Cristo, ¿todo le sale mal? ¿Lo va a atropellar un carro? ¿Entienden? Todo esto raya en la brujería y esto no es nada bíblico, nada. El problema es que está en que ya esto es tan común en las iglesias y ya están tan acostumbrados que este tipo de mensajes les va a chocar, porque no lo aceptan, porque número uno, la gran mayoría de cristianos lo que hacen es tener la Biblia en su casa y nunca la leen. Y si la leen solamente para tener textos a pura conveniencia, u otros lo que hacen es que la tienen abierta en el Salmo 23 en la casa abierta, según ellos, para espantar demonios o espíritus. Están igual o peor, no sé. Vamos a ver, vamos a ver qué dice la Biblia. Bueno, ahora vamos a ver. Imaginémonos que, que se sale en la mañana en carreras. Y esas veces que uno sale en carreras y que apenas se lavó los dientes, etcétera, y se le olvidó cubrirse con la sangre de Cristo. ¿Qué va a pasar si no se cubre con la sangre de Cristo? ¿Mm? Absolutamente nada. Esto es superstición. ¿Y qué es la superstición? Como dije, la superstición es atribuirle a algo o a cosas poderes que no tienen. Por ejemplo, para los que creen en supersticiones y este tipo de cosas, usted va caminando y se topa con una escalera en la acera, ¿verdad? Así colocada. Y por aquí pasa. Y no, y las personas que son supersticiosas no pasan por debajo de la escalera porque dicen que si usted pasa por debajo de la escalera va a tener mala suerte. O sea, por favor, seamos serios. Ya es hora de dejar ese tipo de fantasías y de tonterías. También los que creen que los gatos negros son de mala suerte. O sea, supersticiones. Son puras babosadas y puras tonterías. Y todo esto es típico, como dije, de gente supersticiosa que no conoce la palabra de Dios y que desgraciadamente la superstición se ha anidado en la vida cotidiana de muchísimas iglesias y de muchísimos cristianos. Dicen ser cristianos. ¿Y de dónde vienen todas estas prácticas y corrientes? Bueno, vienen de la mala interpretación de la señal que pusieron los israelitas en los dinteles de las puertas y ventanas, como lo menciona Éxodo 12:22. De ahí ellos toman, pero es erróneo hacer una práctica literal de algo que era sombra o que apuntaba lo que había de venir a la realidad que es Cristo Jesús. Por eso se alegoriza y por eso se usa la sangre de Cristo de múltiples maneras, ¿verdad? Dice el texto de Éxodo 12:22 hasta el 23. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Versículo 23. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Esta sangre, esta sangre era untada previa al sacrificio de animales inocentes. Pregunto, ¿a quién protegía? ¿A la casa o a los que habitaban la casa? Evidentemente, la respuesta es a los que estaban en la casa. Y todo esto tipificaba a lo que en esa ocasión que, que a los hijos de Israel no les llegó la muerte por el juicio de Dios. Pero eso tipificaba y de manera obvia el significado de esto era la protección de la muerte de los primogénitos.
que apuntaba hacia quién, hacia la sangre de Cristo que nos liberaría de la muerte eterna, nos limpiaría del pecado. Es decir, si usted está lavado con la sangre de Cristo, nada te va a tocar, nada, porque ya estás limpiado y justificado. Si usted es un verdadero creyente, ojo, verdadero creyente, porque hoy todos dicen ser cristianos, muchos se van a llevar una sorpresa al final de sus días, muchísimos dicen ser cristianos. Los verdaderos hijos de Dios dice que la sangre de Cristo ya los ha limpiado y los ha justificado. Y en el Nuevo Testamento no hay ni un solo versículo, ni un solo texto que enseñe que la sangre de Cristo podía ser usada. Y abro paréntesis, noten bien el verbo usada, como lo hacen hoy muchísimos cristianos y muchos pastores, muchas iglesias, etcétera. Nunca se ve en las escrituras que la sangre de Cristo sea usada para protegernos del peligro, ni para reprender demonios, ni para orar por los enfermos, ni para cualquier otro propósito que no sea el perdón de nuestros pecados. No hay un solo versículo. No hay. Para esa gracia, mejor se persinan o andan un crucifijo. Usar la sangre del Cordero de Dios de esa forma o de esa manera es darle una aplicación supersticiosa y que raya en la idolatría. ¿Y por qué? Porque la Biblia no enseña nada al respecto. Y reitero, no hay un solo versículo que hable o nos diga que invoquemos la sangre de Cristo. Quiero hacer un paréntesis. Yo no estoy diciendo que la sangre de Cristo no tiene poder, pero la sangre de Cristo tiene el poder para lavarnos del pecado, limpiarnos. Para eso es la sangre de Cristo. Pero no dice ningún texto que hay que estarlo usando para cualquier otra cosa. La sangre nos limpia, nos limpió de todos nuestros pecados. Y estamos sellados con la sangre de Cristo. Eso sí. Pero no estoy diciendo postdata, porque siempre hay gente que va a malinterpretar o va a querer solo sacar lo que le conviene para poder decir alguna tontería. Entonces, como dije, no hay un solo versículo que hable o que nos diga que debemos de invocar la sangre de Cristo. Al contrario, si hay chorros de versículos, muchísimos versículos que dicen que invoquemos en el nombre del Señor Jesucristo. El mismo Jesús dijo, en mi nombre, dijo Jesús, echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. En el nombre de Jesús. Incluso dijo, todo lo que pidiereis en la sangre de Cristo, no, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice que Él os lo dará. Y con esto finalizo. Todo esto y mucho más se puede mencionar, pero todo lo que nosotros digamos o pidamos no es invocando la sangre de Cristo y no es cubriendo a mis familiares, cubriendo a los niños, cubriendo al gato, al perro, la casa, el carro. Porque ¿qué pasa si el día de mañana te bañas en la sangre de Cristo y sales, Dios no lo quiera, y te atropella un carro o alguien te asalta o peor, no sé, pero te cubriste con la sangre? ¿Cuántas personas no han salido de sus casas y ese día o se persinaron o se cubrieron con la sangre de Cristo y tal vez salieron en las noticias porque los asaltaron, simplemente los asaltaron y en el mejor de los casos solo les robaron, en otros no lograron llegar a la casa, pero usaron la sangre de Cristo. No sé si me doy a entender. Entonces, como dije, pero todo lo que se diga o se pida no es invocando la sangre de Cristo, y con esto termino, sino pidiendo al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto la Biblia sí lo enseña.
Estimados, espero que la pasen muy bien y estamos ahí al pie del cañón y que entre todos podamos compartir el mensaje del Evangelio y seguir aprendiendo de nuestro Señor. Muchas gracias. Buenas noches, buenos días o buenas tardes.